Cuando se descubrió un evangelio no reconocido por el mundo cristiano, la verdad es que el mundo, particularmente católico, quedó, como se dice por acá, espalda al loro. ¿Por qué? Porque se reconocía que quizás este hombre no era el gran traidor, como la historia lo ha demostrado, sino sencillamente el más obediente de los discípulos de Jesús. ¿Quién era Judas? Atención. La mayoría de eruditos lo considera el primer evangelio. Tiene una tercera parte de alusiones a Judas de las que tiene Juan, pero la forma en que describe los actos de Judas es lo más interesante. Judas no es un villano en el evangelio de Marcos. Judas en este evangelio es un hombre bueno, el que realmente entendió a Jesús, el único discípulo que entendió a Jesús. Atención, amigos míos, ¿por qué se dice que no es un traidor, sino que incluso fue el más obediente, el que dio un paso más allá del deber y que se quemó, y a no dudarlo, históricamente y a lo largo de los siglos, por la sencilla razón de ser el más obediente frente al mandato de su maestro? Mira. Este evangelio contaba la relación de Jesús con Judas e indicaba que Judas no traicionó a Jesús. Hizo lo que Jesús quería que hiciera, porque Judas era el único que realmente conocía la verdad como Jesús quería que fuera comunicada. El evangelio de Judas convierte el acto de traición de Judas en acto de obediencia. El sacrificio del cuerpo de carne de Jesús, de hecho, se convierte en salvación. Y por esa razón, Judas surge como el campeón. Y los otros discípulos terminan envidiándolo, aún maldiciéndolo y resistiéndolo. Nos estamos de a poco acercando a la tesis. Si es que Judas de alguna manera no fue el traidor, tiene que haber algún culpable. ¿Cómo llegó al extremo del autosacrificio de parte del Hijo de Dios? Pero atención, vamos al texto original de este evangelio apócrifo, no reconocido por el canon de la iglesia, que dice lo siguiente: Judas, el brillo de tu estrella, es lo que le dice Jesús a él mismo, eclipsará a todos los demás. Hoy será más grande que todos ellos. Tú sacrificarás al hombre en el que vivo. Judas, la estrella que señala el camino, es la tuya. ¡Wow! Lo que Jesús le está diciendo: yo soy Cristo, Hijo de Dios, con todos los poderes que se me han entregado. Mal que mal, soy parte de la Santa Trinidad. Sin embargo, tengo una parte mía que es humana, que duda, que sufre, que grita y que muere. Para poder llevar a cabo mi misión, necesito un amigo, un acompañante que dé ese paso de autosacrificio y me ayude que yo termine en la cruz. Ese serás tú. Por eso, tu sacrificio será el más grande de todos. Pero pese a aquello, Jesús quizás se equivocó, porque la historia terminó condenando al más valiente y obediente de sus discípulos, que era Judas Iscariote. La pregunta que yo me hago: si él no es el traidor, Judas, ¿quién es realmente? Les digo al tiro, como apócrifos, no reconocidos por la iglesia, que hacen una serie de cambios que incluso por ahí humanizan más a Jesús. Pero hay uno en particular que designa a Judas Iscariote como el discípulo más obediente y lejos de ser el traidor, como toda la historia lo ha consignado. Cosas como estas se entienden a partir de aquel evangelio. Judas se convirtió en la imagen representativa para el pensamiento antisemítico. E infortunadamente, Judas se convierte entonces en un ideal negativo para quienes son rencorosos y antisemíticos y quieren representar al pueblo judío en términos de Judas, el traidor. Pero eso no concuerda con el mensaje del Nuevo Testamento, y mucho menos con las enseñanzas y mensaje de Jesús. Judas históricamente se utilizó para actos horrendos de antisemitismo, influenciando eventos de tiempos modernos. No es de sorprenderse que después del Holocausto, la teología alemana especialmente se haya esforzado por limpiar la imagen de Judas, incluyendo a un grupo de jesuitas en Alemania que dirige la campaña para su canonización. Notable, amigos míos, porque más allá que el pueblo judaico no reconoce a Jesús como el verdadero Mesías y aún de hecho están en su espera, la verdad es que el resto de la sociedad cristiana culpa a toda una raza
por haber sido traicionado, como la Biblia lo consigna y como la gran mayoría cree, por culpa de un judío conocido como Judas Iscariote. De hecho, fíjense que así es como se consigna históricamente y así es como también lo corrige este evangelio encontrado, aún no reconocida por el canon de la iglesia. En Mateo 26, versículo 14 al 16, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pasaron ni más ni menos, o le pesaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. La verdad que era siempre, yo cuando chico, muy interesado en los textos religiosos, sobre todo la Biblia, a mí me extrañaba que con toda la popularidad que tenía Jesús, con una gran cantidad de personas que iban a escuchar sus relatos, sus parábolas muy preciosas, que el grupo de romanos que estaba encargado de darle caza no pudiesen encontrarlo con la facilidad, teniendo todo el dominio de la región. Y que solo dependiera de esas monedas para... Claro, y que alguien dijera exactamente con un monto tan escaso. A ver, esto está teniendo cuerpo. Es muy probable que Judas, como el evangelio de él, que fue relegado de la Biblia, no lo considera un traidor, sino, insisto, dicho por el propio Jesús como el más valiente, benevolente y más sacrificado de sus discípulos, que dio el paso que ningún otro. Aquellos que lo negaron y efectivamente lo traicionaron, se dieron o se atrevieron para llevarlo a la cruz como estaba planificado por el Dios Padre. Atención, amigos míos, ¿cuál es la promesa que se realiza entre Judas y Jesús? Atención, dice así, en el evangelio de Judas, para entender aún más a este personaje histórico tan importante, vemos lo siguiente: mantente alejado de los otros y te explicaré los misterios del reino. Ya de alguna manera Jesús lo veía como alguien más especial que lo separa de los otros 11. En un espacio inmenso y sin fronteras, le está hablando de las promesas, que no ha visto el ojo de ningún ángel, le está prometiendo el cielo y más allá, que ninguna reflexión del corazón ha llegado nunca a comprender. Le está prometiendo una glorificación de su alma y los sentidos. Puedes alcanzarlo, le dice Jesús a Judas, pero a costa de gran sufrimiento. Pero yo creo que en el mismo Jesús pudo visualizar qué nivel de sufrimiento, que hasta el día de hoy su solo nombre, su sola pronunciación es signo de traición. El humano más escupible en la historia de las religiones o de la rama del cristianismo. Y que no tiene necesariamente que ver con el sufrimiento que iba a tener una vez que se enteraran que él había traicionado a Jesús, sino que simplemente porque lo iban a culpar de algo que él no había hecho. Exactamente. Que es aún peor. Ya que hay una cosa notable, también pareciera una movida sociopolítica para echarle la culpa a los judíos. O sea, en realidad que no se puede echar a los judíos, digamos, eran los protagonistas, digamos, del género, pero no podía, digamos, culpar a toda una raza. Y al más popular de los 12. Absolutamente, compañero. Y atención, ok, Judas no es el traidor, pero aquí hay villanos, compañeros. ¿Quiénes son? Y aquí es cuando se da vuelta todo completamente, y esto depende de su propia interpretación. Pero si vamos a este evangelio apócrifo, no reconocido por el cristianismo en general, dice Amos Clausen, autor precisamente que estudió este evangelio y que escribió un libro sobre Judas, dice: Judas nunca tuvo la necesidad de traicionar a Jesús. Los verdaderos traicioneros, ojo, solo hago un paréntesis, porque además le hizo caso, Jesús se lo pidió. Los verdaderos traicioneros de Jesús fueron sus apóstoles, debido a que ellos habrían ocultado la verdadera intención del Hijo de Dios, quien expresamente le pidió, le solicitó y le rogó. De hecho, parte de ese pasaje está en la Biblia, en los 4 evangelios, cuando le dicen: anda a hacer lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. Porque si no, la misión no va a llegar a su fin. Así que por ahí se les deslizó. Y yo creo que en todo esto podríamos entender de que el hombre, y si es que hemos de creer en el evangelio encontrado respecto al apóstol Judas, en realidad hemos sido tremendamente ingratos con él, y fue el único valiente que le hizo caso, cumpliendo la promesa de hacer algo que nadie de los otros discípulos se atrevió siquiera a dar como paso. Para dar una vuelta esta Semana Santa. Amigos míos,